Entonces, vamos a comenzar hoy a ver una de las pruebas más fáciles que tiene la estadística no paramétrica, que es la prueba del signo. Vamos entonces a mirar cuándo se utiliza y contra quién compite. Bien, su nombre completo la podemos llamar así: prueba del signo. También conocido como la prueba de Fisher. O sea que acá se le hace honor al autor de la prueba. Y un término nuevo: a distribución libre. Prueba del signo Fisher a distribución libre. Bien, expliquemos qué significa eso, a distribución libre. Cuando ustedes les hablan de una prueba a distribución libre quiere decir que puede ser aplicado para cualquier distribución de datos. Puede ser aplicada para cualquier distribución de datos. Eso nos lleva a decir, esta prueba contra quién compite. Bien, esta prueba compite con la prueba de diferencia de medias, para datos emparejados. La prueba que donde nosotros teníamos un sujeto o poblaciones dependientes, también se conoce como esa de datos emparejados, poblaciones dependientes. Entonces recordemos que esa prueba es la que tenemos un sujeto, tenemos una observación que llamamos antes, que está representada por las X, y tenemos una observación después. La prueba donde cada sujeto tiene una observación, ¿sí? ¿Qué pasa? Una cosa que de pronto no se habló en su momento, y es que esta prueba de diferencia de medias para datos emparejados, ¿sí?, tiene como requisito que los datos deben distribuirse como una normal. Los datos se distribuyen como una normal. Entonces, la pregunta es, ¿y si no se distribuyen como una normal qué? Si los datos no se distribuyen como una normal, ¿qué hacemos? ¿Qué se hace?
Entonces, muy sencillo. Se trabaja con pruebas a distribución libre. Se trabaja con pruebas a distribución libre. Hoy vamos a ver una. La próxima clase vamos a ver otra también que hace el mismo trabajo. Hoy vamos a ver la prueba del signo o la prueba de Fisher. La prueba del signo o de Fisher. También existe entonces la prueba del signo del rango de Wilcoxon. Entonces, volvamos a mirar pues lo que hemos presentado hasta el momento. Vamos a ver hoy la prueba de signo Fisher a distribución libre. ¿Qué quiere decir eso de distribución libre? Cuando a uno le dicen que esta prueba es a distribución libre, quiere decir que no tiene ninguna restricción sobre cómo debe ser la distribución de los datos. Se puede aplicar para cualquier distribución de datos. O sea, no hay que suponer que son normales, no hay que suponer que sean, digamos, Poisson, cualquier distribución de las conocidas, pues. Luego esta prueba compite, o sea, hace papel similar con la prueba de diferencia de medias para datos emparejados o poblaciones dependientes. Que esa prueba donde tenemos los sujetos, tenemos unas observaciones antes y unas observaciones después, pero esa prueba tiene como requisito la prueba de los datos emparejados que los datos se deben distribuir como una normal. Entonces la pregunta es, ¿y si no se distribuyen normal, qué se hace en esos casos? Se recomienda trabajar con pruebas a distribución libre. O la otra alternativa es aumentar el tamaño de muestra hasta llegar a un punto en que los datos se distribuyen como una normal. Pero a veces eso es muy costoso, porque recuerde que a veces tomar muestras adicionales tiene un costo adicional. Entonces a veces uno dice no. Entonces, si no tenemos la alternativa de aumentar los tamaños de muestra, se trabaja con pruebas a distribución libre. ¿Cuáles hay que compiten con esa? Existen, por lo menos, trabajamos estas dos. La prueba del signo y la prueba del signo de rango de Wilcoxon. Hoy vamos a trabajar la prueba del signo de Fisher. Vamos a mirar entonces un ejercicio, un ejemplo de estos que se puede utilizar la prueba del signo. Vamos a mirar entonces el taller. En el taller vamos a mirar en primer instante. Vamos a hacer donde tenemos los datos. Dice, para comparar la efectividad de un programa de seguridad en el trabajo, se observó en varias plantas el número de accidentes por mes antes y después del programa. Los datos aparecen en la siguiente tabla. ¿Proporcionan estos datos evidencia suficiente para indicar que el programa ha sido efectivo al reducir el número de accidentes laborales por mes? Trabajemos con una confiabilidad del 94%. Veamos entonces qué nos pide la prueba del signo. ¿Cuáles son los pasos?
Bien, acá tenemos, ¿cuál es el sujeto acá? Las empresas. Entonces nos vamos a llevar esto. El archivo para el tablero. Tenemos entonces que el sujeto acá son las empresas. Tenemos los accidentes antes y el después. E inclusive ya tenemos calculado algo que es importante y es la diferencia. Muy bien. Vamos entonces a llevarnos esto al tablero para que empecemos a hablar de la prueba. Listo. Entonces, vamos a ver la prueba del signo de Fisher. Muy bien. Veamos qué nos dice el paso 1. El paso 1 nos dice que encuentre las diferencias z sub i igual a y sub i menos x sub i. Aquí las tenemos. Listo. Bien. Encuentre las diferencias z sub i, y sub i menos x sub i. Paso 2. Para cada diferencia, definimos la variable indicadora phi sub i, que toma los siguientes valores. 1, si la diferencia es positiva. Y 0, si la diferencia es negativa. Entonces aquí hay una nota muy importante. Nota. Cuando la diferencia es igual a 0, ¿sí? A este caso se le llama empate. Se le llama empate. Entonces, muy importante esa situación. Cuando la diferencia es igual a 0, como en este caso, esto se va a decir que esto es un empate. Y vamos a ver qué se hace con los empates. Estos empates, muy importante, se descartan. Por lo tanto, se redefine el tamaño muestral. Entonces, este dato es muy importante. Veamos, pues, veamos lo que hemos hecho. Prueba del signo de Fisher. La vamos a hacer para muestras grandes.
¿Por qué? Porque para muestras pequeñas necesitamos una tabla. Y no vamos a manipular otra tabla, porque vamos a ver que para muestras grandes vamos a trabajar la normal. Entonces, vamos a ver la prueba de Fisher para muestras grandes. Aclaro, existe para muestras pequeñas, pero tiene una tabla aparte. ¿Sí? Muy bien. Entonces veamos el paso 1. Encuentre las diferencias. Paso 2. Para cada diferencia definimos la variable indicadora PSUI, que es 1 si es mayor que 0 y 0 si es negativo. ¿Sí? Nota, cuando la diferencia es igual a 0, a este caso se le llama empate. Estos empates se descartan. Por lo tanto, se define el tamaño de muestra. Muy bien, entonces acá tenemos las diferencias. Vamos a ver entonces que acá la variable toma el valor de 0. ¿Por qué? Porque esta diferencia da negativa. Esta también tomaría el valor de 0. Esta acá, al ser positivo, toma el valor de 1. Menos 5 da negativo, entonces 0. Menos 6, negativo, 0. Menos 1, 0. Este 2 positivo. Este nos da 0. 0 porque es negativo. 0, 0, 0 y 0. Muy bien. Entonces, ya tenemos definido la variable indicadora para cada diferencia. Vamos a llamar entonces, sigamos. Paso 3. Encontramos B más. ¿Qué es B más? En palabras, es el número de diferencias positivas. El número de diferencias positivas. Oye, vamos a hacerlo entonces aquí en el archivo de Excel, que ya está listo. Vamos a hacer todo lo que hicimos en el archivo de Excel. Voy a copiar esta fórmula. Y miren que esta fórmula tiene un funcionamiento muy especial. Nos está diciendo cuál es la observación que hay que descartar. ¿Cómo lo hacemos? Utilizamos esta función donde le decimos al computador que si la diferencia es igual a 0, me saque un aviso que me diga descarte. Descarte esa observación. ¿Sí? Acá tenemos lo que hicimos. ¿Cuántas diferencias positivas tenemos acá? Ya inclusive acá nos lo calcula. Tenemos las dos diferencias positivas. Bien. ¿Cuántas observaciones tenemos que descartar? Inicialmente, recuerden que tenemos un tamaño de muestra inicial de 14. Esto es muy importante. Tenemos un tamaño de muestra inicial de 14. ¿Cuántas observaciones hay que descartar? Una. ¿Cuál es el tamaño de muestra final? 13, para que lo tengamos presente. Listo. Entonces, miren que Excel uno puede hacer cosas como
lograr que el mismo Excel nos diga qué observaciones hay que descartar. Obviamente hay que trabajar funciones en Excel, funciones lógicas. Esto es lo que llama una función lógica, una función sí, que debe cumplir ciertos requisitos. Muy bien. Entonces, ¿qué hemos en resumen? Teníamos 14 empresas, hubo una que dio datos iguales, luego tenemos que descartarlo, o sea que tenemos un empate, y tenemos un tamaño, entonces, de muestra final de 13. Entonces, sigamos. Y que el número de diferencias positivas nos dio 2. Muy bien. Entonces ya sabemos que el número de diferencias positivas es 2. Ya tenemos B más. Ya sabemos que hay 2 diferencias positivas. Bien. Paso 4. Trabajamos con el N, ¿sí? Con el N final, digamos el N final, donde se han descartado los empates. Entonces acá, recuerden que eran 14 empresas. Hubo un empate. Y nos queda en definitiva un N de 13. Entonces es muy importante eso. Se descartan los empates iguales a 0. Paso 5. El estadístico de la prueba. Para muestras grandes, aclaro, el estadístico de la prueba para muestras grandes. Bien, lo vamos a llamar B asterisco y nos dice que es así. Es B más menos N medios sobre la raíz cuadrada de N sobre 4. Entonces, reemplacemos. Tenemos 2 menos N, pero recuerde que N no son las 14 iniciales, son las que trabajamos al final. 13. 13 sobre 2 sobre la raíz de 13 sobre 4. Veamos cuánto nos da este estadístico de prueba. Entonces, empecemos con abajo, que es 13 sobre 4. Bien, colóquenle paréntesis, pues, porque a veces, si no lo meten entre paréntesis en la calculadora, se pueden equivocar. Entonces, tenemos raíz de 13 dividido 4, cerrado paréntesis. Y arriba tenemos... Bien, eso nos da menos 2.49. Es el estadístico de la prueba. ¿Sí? Muy bien. Menos 2.49. Listo. Entonces, repasemos lo que hemos visto. Paso 3. Encontramos el número de diferencias positivas. En este caso, 2. Paso 4.
una cosa muy importante que no se nos puede olvidar. Al tamaño de muestra inicial le tenemos que descartar los empates. Acá tenemos 14 empresas, menos 1 nos da 13. Entonces vamos a trabajar con un tamaño de muestra de 13. El estadístico para muestras grandes nos dice la fórmula que es B más menos n medios sobre la raíz de n sobre 4. En este caso, el estadístico de la prueba nos dio menos 2.49. Menos 2.49. Listo. Ahora vamos a plantear lo más importante de una prueba de hipótesis, las hipótesis. Vamos entonces a plantear las hipótesis. Vamos a plantear las hipótesis. Creo que vamos para el paso 6. Plantear las hipótesis. Muy bien. En los libros utilizan este término. Una letra griega que recibe el nombre de teta. La hipótesis matemática nos dice que teta es igual a 0. Nos dice que, entre comillas, el tratamiento es lo que nos obliga a hacer mediciones el antes y el después. Ahorita entonces definimos qué es el tratamiento, que es lo que nosotros definimos también como hecho. El tratamiento no surte efecto. O sea que en otras palabras, el antes es igual al después. Bien, esto es en la parte matemática. Hipótesis nula. H de 0, teta es igual a 0. El tratamiento no surte efecto. O sea que podemos decir que las observaciones del antes son iguales a las observaciones del después. En este caso, el tratamiento, expliquémoslo como el hecho perdón, no el helecho. El hecho que nos obliga a hacer mediciones antes y después. Antes y después. Entonces es una forma sencilla de definir qué es el tratamiento. En nuestro ejercicio, ¿qué fue lo que nos obligó a hacer mediciones el antes y el después? El programa que se dictó, ¿sí? Recuerden una cosa muy importante en el ejercicio. Nos decía al principio que para comparar la efectividad de un programa de seguridad en el trabajo, se tomaron el número de accidentes antes y después. O sea que lo que estamos mirando es la efectividad de un programa de seguridad. ¿Sí? Entonces, el tratamiento es el programa de seguridad. Entonces, ¿qué estamos diciendo en HU0? Que el programa de seguridad no ha surtido efecto.
Es decir, el número de accidentes laborales anteriores es igual al número de accidentes laborales después del programa. Bien, entonces veamos lo que hemos hecho de plantear las hipótesis. Vuelvo y repito, es la parte más importante de toda prueba de hipótesis, las hipótesis. Estamos planteando la hipótesis H sub 0, delta es igual a 0. ¿Qué quiere decir? Muy concreto, que el tratamiento no surte efecto, que las observaciones antes son iguales a las observaciones del después. ¿Qué es el tratamiento? Es el hecho que nos obliga a hacer mediciones antes y después. En este caso, es el programa de seguridad. Entonces, H sub 0, estamos diciendo, el programa de seguridad no ha surtido efecto. El número de accidentes laborales anteriores es igual al número de accidentes laborales después del programa. Bien, ya sabemos que el estadístico de la prueba nos dio ¿qué, muchachos? ¿Positivo o negativo? Chicos, ¿cuánto el estadístico de la prueba nos dio qué? ¿Positivo o negativo? Entonces recuerden que H es 1, acá estaríamos diciendo que delta es menor que 0. En el contexto, diríamos que el tratamiento alguien podría decir, ha surtido efecto. Lo voy a poner entre comillas, negativo. Porque a veces el negativo no todo es malo. A veces el negativo puede ser bueno. ¿Qué significa que sea negativo? Nos está diciendo que el antes es mayor que el después. Vuelvo, repito esta parte porque a veces el negativo, entre comillas, no quiere decir que es malo. Como en este caso que vamos a ver. H es 1. Delta menor que 0. Generalizado diríamos que el tratamiento ha surtido un efecto negativo. ¿Pero qué es un efecto negativo? Que el número de observaciones antes o los datos antes son mayores que el después. En este caso, al contrario, ese efecto negativo es bueno. En nuestra hipótesis del ejercicio estaríamos diciendo, al decir que teta es menor que 0, estaríamos diciendo que el programa de seguridad ha surtido efecto. Y no es negativo. Ha surtido efecto. ¿Sí? Los accidentes anteriores son mayores
que los accidentes después del programa son mayores que los accidentes después del programa. Entonces, esto no es un efecto negativo. Efecto negativo en el sentido de que disminuye los datos. Cuando se habla de decir negativos, eso quiere decir el negativo, que disminuye las observaciones. Pero vuelvo y repito, no todo lo que disminuya es malo, sino todo lo que aumenta es bueno. Todo depende del contexto del problema. Acá, al decir que ha surtido un efecto, es un efecto bueno. Entonces, podemos decir que el programa de seguridad ha surtido un efecto, no para no decir negativo, sino un efecto, ha surtido un efecto bueno. ¿Sí? Muy bien. Ya hemos planteado las hipótesis. ¿Qué nos falta? Encontrar el valor de la tabla. Encontrar el valor de z de 1 menos alfa en la tabla de la normal. Bien, encontrar el valor de z de 1 menos alfa en la tabla de la normal. Vamos a recordar un poco con qué confiabilidad nos están pidiendo. 94%. ¿Sí? Entonces, vamos a hablar de la confiabilidad. Nos dijeron la confiabilidad es del 94%. O sea que ahí tenemos 1 menos alfa. Ya está calculado. O sea que ya sabemos que 1 menos alfa es 0.94. ¿Qué tenemos que buscar? El valor de z de 0.94 en la tabla de la normal. O sea, la aproximación para muestras se hace con la ayuda de la normal. Por eso dijimos, vamos a hacer la aproximación para muestras grandes, porque no hay que manejar otra tabla adicional. Vamos a mirar entonces cuál es el valor en la tabla para z de 0.94. Vamos a utilizar esta que aquí está. La normal. 0.94. El valor es de 1.555. Entonces tenemos 1.55. Muy bien. Listo. Ya tenemos el valor de la tabla. Ya vamos a acabar. 1.555 es el valor de la tabla. Ahora vamos para el paso 7, que serían las decisiones. Paso 7. Vamos para las zonas de aceptaciones. Y obviamente la decisión. Zonas de aceptación. Bien, como estamos trabajando para muestras grandes, ya estamos trabajando como una normal. Pero recuerden un dato muy importante que hemos trabajado. Si estamos planteando la hipótesis igual versus menor que 0, quiere decir, como en todas las pruebas que hemos trabajado, que el valor de la tabla que encontramos
el valor que encontramos de la tabla, por ser menor que 0, lo trabajamos de forma negativa. Entonces, como en todas las pruebas que hemos hecho de menor, el valor de la tabla lo tomamos de forma negativa. O sea que este sería menos 1.55. Como siempre, a este lado aceptamos h sub 0 y a este lado aceptamos h sub 1. Recordemos otro dato importante. ¿Cuánto nos dio el estadístico de la prueba? Menos 2.49. Entonces, ¿dónde se ubica ese estadístico de la prueba? Acá. Menos 2.49. Cae en la región de aceptar h sub 0. Entonces, nuestra conclusión. Sencilla. Aceptamos h sub 0. Perdón, h sub 1. Que h sub 0. Aceptamos h sub 1. ¿Y qué estamos diciendo? Recuerde que en h sub 1, ¿qué estamos diciendo? Que el programa de seguridad sí ha disminuido el número de accidentes. Laborales. O sea que recuerde que eso es bueno. ¿Sí? El programa de seguridad sí ha disminuido el número de accidentes laborales. O sea que, en otras palabras, surtió el efecto esperado. En este caso, ese era el efecto esperado, que disminuyera. Muy bien. Vamos a mirar entonces un ejercicio para que ustedes vean que a veces no se necesita tener los cálculos. Vamos a mirar un ejemplo que está fresquito. Está nuevo en el documento, ni siquiera ustedes lo tienen, está nuevo porque está recién hecho. Entonces lo acabamos de... Vamos a hacer este número 49 para que ustedes vean que a veces no se necesita en esta prueba tener los cálculos. Así de fácil. Dice así el ejercicio. Un almacén quiere saber si la remodelación de sus instalaciones ha mejorado las ventas de todos sus departamentos o secciones. Se compararon las tasas de aumentos presentadas antes y después de la remodelación. O sea que allá nos están dando el hecho que nos obligó a hacer las mediciones. El hecho de la remodelación, porque ahí nos lo dice muy claro. Se compararon las tasas de aumento presentadas antes y después de la remodelación. Y los resultados son los siguientes. O sea que aquí ya nos hicieron un resumen. 32 secciones han aumentado sus ventas después de la remodelación. 4 secciones han presentado disminución y 7 secciones están registrando iguales tasas de aumento después de la remodelación. Trabaje con un nivel de significancia del 5%, plantee las hipótesis y concluye. Y miren que este es un ejercicio donde
El antes y el después ya nos lo resumieron con los datos. Vamos a mirar entonces cómo se hace este ejercicio. ¿Cómo se hace este ejercicio? Bien. Lo importante es que identifiquemos que el tratamiento, en este caso, es la remodelación del almacén. Eso es importante porque para eso nos va a servir para plantear las hipótesis. Miren que no nos tuvieron que dar los datos. No nos tuvieron que dar todos los datos. Nos hicieron un resumen de las diferencias. Nos dicen que 32 han aumentado sus ventas. O sea que estas son, digamos que fueron las diferencias positivas. 4 han presentado disminución. Han presentado disminución. O sea que digamos que esas son las diferencias positivas. Y 7 secciones han registrado iguales tasas de aumento o después de la remodelación. 7 han sido empates. ¿Cuántas observaciones teníamos inicialmente? ¿Cuántas secciones tiene el almacén? Si nos preguntan cuántas secciones tiene el almacén, serían 32 más 4 más 7. Serían 43 secciones. 43 secciones tiene el almacén actualmente. Tiene el almacén. O la tienda, pues. Recuerde que en Colombia le damos el nombre de almacén a lo que realmente en muchas partes le dicen tiendas. Realmente el concepto de almacén en logística tiene otro uso. El almacén es una especie de depósito, ¿sí? A nivel internacional. Vuelvo, repito, es la connotación que en Colombia se ha hecho. Pero realmente acá debería ser tiendas. 43 secciones tienen tiendas. Pero un dato importante que no se nos puede acá tener en cuenta. ¿Cuál sería el N nuevo? Recuerde que a esas 43 secciones nosotros le tenemos que restar las 7 empatadas. Los 7 empates. O sea que realmente nosotros vamos a trabajar con un N de 36. No se les olvide eso. B más. También lo tenemos en este ejercicio. ¿Cuánto nos dio B más? Son todas las secciones que han aumentado sus ventas. O sea que en este caso B más es 32. Calculemos el estadístico de la prueba para muestras grandes. Recuerden, este es el estadístico para muestras grandes. Repasemos la fórmula. B más menos n sobre 2 sobre la raíz de n sobre 4. Entonces, en este caso, B más
son todas las secciones que aumentaron, 32. Menos n, recuerde, en este caso el n son las observaciones sin empates, 36 sobre 2, sobre 36 sobre 4. Veamos cuánto nos dio el estadístico de la prueba. Chicos, vayan haciendo ustedes los cálculos. ¿Quién tiene resultados? A ver si nos da igual. Profe, 4.66. 4.66. Muy bien, Ginés. 4.66. Mire que nos dio positivo. Eso es importante para el planteamiento de las hipótesis. Entonces, miremos lo que hemos hecho el ejercicio. Mire que en la prueba de Fisher, lo que yo les decía, no necesitamos el valor exacto de Z sub I. Ahí no nos lo dieron. Simplemente nos dijeron, de las diferencias, tantas fueron positivas. O sea, tantas secciones han aumentado. O sea, positivos. Entonces recuerden que aquí el dato X sub I era la tasa de aumento antes de la remodelación. Y la tasa Y sub I era el porcentaje del aumento después de la remodelación. ¿Sí? Y miren pues que para la prueba no necesitamos las diferencias exactas. Simplemente nos interesa cuáles son positivas, cuáles son negativas y cuáles son iguales. Tenemos claro que el tratamiento de la remodelación del almacén, 32 secciones han aumentado sus ventas, o sea que quiere decir que esas son las diferencias positivas. 4 han presentado disminución, o sea, esas son las diferencias negativas. Y nos dijeron que 7 secciones han registrado iguales tasas de aumento después de la remodelación, o sea que tenemos 7 empates. Inicialmente, el almacén cuenta 43 secciones, pero recuerden que para la prueba, las observaciones empatadas, o sea, los iguales, se descartan. Es por eso que el tamaño acá con que se va a trabajar no son las 43 secciones que tiene el almacén, sino las 36 secciones que tienen diferencias positivas o negativas. Bien. Identificamos que B más son 32, que son las secciones que han aumentado sus ventas. Calculamos el estadístico de la prueba, 4.66. Vamos entonces a plantear lo más importante, las hipótesis. Las hipótesis. Obviamente, acá las hipótesis, H 0, teta es igual a 0. Es decir, que en este caso, ya dentro del problema estaríamos diciendo que la remodelación, porque recuerde que el tratamiento de la remodelación, lo que nos obligó a hacer las mediciones antes y después fue la remodelación. La remodelación no ha surtido efecto. Efecto en el aumento de las ventas. En el aumento de las ventas. Miren pues que eso no es lo que quiere la compañía. Obviamente, si yo me meto a remodelar un almacén como el éxito de Laureles, que ya lo pusieron éxito wow,
le meto una reforma a la planta de venta, le arreglo los pisos, meto nuevas secciones más atractivas para el almacén, pues yo espero que el almacén jalone ventas. Claro, pues que la gente puede decir, hombre, la comparación se va a tener que hacer en funcionamiento normal versus funcionamiento normal. Hombre, que es que el wow del éxito de la Aurelio fue inaugurado ahora, digamos que en esta época que no es normal. Entonces, de pronto, no registran aumentos todavía de los esperados, pero ya después, cuando la situación se normaliza, esperemos que sí, pues ahí es donde se puede hacer los comparativos. Pero eso es lo que uno espera normalmente, que si yo le voy a hacer una reforma al almacén, pues mejore, no digamos todas, pero sí la mayoría de las secciones. Versus, recuerde que acá nos dio positivo el estadístico. O sea que acá estamos hablando de que realmente ha surtido un efecto positivo, que realmente es verdad. Estaríamos diciendo que la remodelación ha surtido efecto. Y en este caso el efecto, digamos, positivo, que es verdad. Ha surtido un efecto positivo. Las ventas o los aumentos, perdón, estamos hablando aquí de tasas de aumento. Entonces, las tasas de aumento antes son menores que las tasas de aumento después. ¿Sí? Cuando es efecto positivo, ¿qué pasa? El antes es menor que el después. ¿Sí? Entonces, las tasas de aumento del antes son menores que las tasas de aumento del después. Ese es el efecto positivo. Muy bien, ya tenemos planteadas las hipótesis, ya tenemos, no dijimos, sí, aquí está, nivel de significancia. Nos hablan nivel de significancia del 5%. Miremos entonces con el nivel de significancia, vamos a encontrar el valor de la tabla. El valor de la tabla. Entonces, en este caso, tenemos que el nivel de significancia es del 5%. ¿Sí? O sea que tenemos alfa 5% igual a 0.05. Pero recuerden que necesitamos es obtener z de 1 menos alfa. O sea que en este caso, 1 menos 0.05. Tenemos que buscar el valor de z de 0.95. Entonces, vamos a la tabla de la normal. Y 0.95. No lo tenemos, pero lo cambiamos. 0.95 nos da 1.645. 1.645. Muy bien. Ahora sí, vamos a las zonas de aceptación. Entonces,
Vamos a las zonas de aceptación. Bien, recordando entonces que estamos planteando las hipótesis θ igual a 0 versus h sub 1, θ mayor que 0. Como lo estamos haciendo mayor, vamos a coger ese valor de la tabla de forma positiva. Entonces, el valor de la tabla que encontramos lo vamos a tomar de valor positivo. 1.645. El valor de z de 0.95. Entonces, recordemos que a este lado acepto h sub 1, a este lado acepto h sub 0. Recordemos que nuestro estadístico de prueba nos dio 4.66. Bien, como en las anteriores pruebas, si este valor se está alejando bastante de z, también nos está confirmando que la decisión que estamos tomando nos da mayor seguridad. Recuerden que esa distancia es otro argumento para saber si estamos tomando una decisión con mayor seguridad. Entre más distanciado del límite, nos está afirmando la decisión que estamos tomando. Entonces, acá la conclusión, para la alegría de la tienda, es que aceptamos a h sub 1. Aceptamos h sub 1. Aceptamos h sub 1 quiere decir que la remodelación sí surtió efecto positivo. Y no lo vamos a poner en este caso entre comillas, sino que es verdad. Positivo. Luego, los aumentos, las tasas de aumento, los porcentajes de aumento, obtenidos después de la remodelación, se han aumentado. Bien, y eso es lo que esperaba. Muy bien, ya para la tienda le queda un trabajo y es ¿por qué no han aumentado las demás secciones? Bien, habrá secciones que obviamente puede ser que con la remodelación precisamente lo que está buscando el almacén es que disminuyen. Yo les voy a hablar de algo histórico pues anteriormente. ¿Sí? Yo no sé, ustedes son muy jóvenes, pero anteriormente, hace años, pues, estoy hablando en el éxito, en sus comienzos, la sección de telas era muy fuerte. La sección de telas.
Ahora pregúnteme, ¿dónde está la sección de telas? En un éxito. Desaparecida. Y si se puede decir, el éxito comenzó con una de las secciones fundamentales de sus almacenes éxitos. Bien, el éxito lo inauguraron en 1949, o sea que el año pasado cumplió 70 años. O sea que hace 70 años la sección de telas era fundamental en el éxito. Hoy, desde hace muchos años, ya no existe. Esa es la dinámica del mercado. La dinámica del mercado. Con la sección de telas, ténganlo por seguro que obviamente tenía lo que se llama la sección de mercería. Muchachos, ¿ustedes saben qué es mercería? Chicos, ¿qué es mercería? A ver, pues, conocimientos. Chicos, ¿qué es mercería? Luisa, ¿qué es mercería? María Paulina, ¿qué es mercería? Ginette, ¿qué es mercería? No, profe, no conozco esa palabra. ¿Qué dice Google sobre mercería? Busquen. Ahí rápidamente, mercería, ¿qué dice? Establecimiento en el que se vende artículos para coser y hacer labores. Muy bien. La mercería era la sección, obviamente, si tenemos telas, don Sebastián, muchas gracias. Si yo voy a coser fuera las telas que necesito, muchachas, ¿qué necesito? Hilo y aguja. ¿Qué? Hilo y aguja. Necesito hilos. Lo más seguro es que si tengo una prenda que es una camisa, necesito botones. Si voy a hacer un blue jean, puede ser que necesito remaches. Y necesito cierres. ¿Sí? Y si tiene alguna decorado, un bordado, cualquier cosa que le voy a hacer un aplique, pues apliques. ¿Sí? Pueden ser que tenga eso. Entonces, en el éxito, hace 71 años, existía la sección de telas y obviamente existía la sección de mercería, que es la sección complementaria a las telas para poder confeccionar. ¿Por qué? Porque es que en 1949 todavía en Medellín existían mucho las modistas. La gente iba a hacerse la ropa donde las modistas y los hombres donde los sastres. La gente compraba, mandaba hacer ropa a la medida, donde las modistas y donde los sastres. Pero miren la dinámica del mercado. Ya la gente no tiene tiempo para irse a comprar la tela, a conseguirse a mirar los figurines, porque también era una época en que la gente miraba en los figurines qué era lo que se quería hacer, ¿sí? Y no tienen tiempo para ir donde las modistas, que la prueba, que la medición, que todo eso, lastimosamente todo eso se fue acabando. Y obviamente ya la gente compra ropa hecha, lo que se llama prêt-à-porter. Eso se llama así, prêt-à-porter. Entonces, miren que secciones, lo mismo pasa con el éxito ahora, wow. Que hay secciones que se ampliaron, se fortalecieron y otras que se disminuyeron en espacio. ¿Debido a qué? A la misma dinámica del mercado, ¿sí? Entonces, obviamente, yo les puedo decir cuáles se ampliaron. Todo lo que son comidas preparadas. Porque ese es el futuro. Usted no va a comprar la papa en el supermercado, sino que va a comprar ya el puré de papa hecho. ¿Sí? Porque usted no tiene tiempo para hacer el puré.
Entonces usted ya necesita, usted quiere ir a que le vendan ya la porción de puré de papa hecho. Sí, o sea que usted ya deja de comprar la papa, la mayonesa y todos los implementos con que se hace el puré y va a comprar ya el puré. De tal manera que un día dijo, listo, aquí saco el puré que compré. Listo. Bien, no le van a hacer puede haber arroz preparado. Listo, puede haber arroz preparado. Entonces saco el puré, el arroz preparado. Me invento cualquier carne por ahí que también la compré preparada. Y listo, ahí está el almuerzo. Cocina, cero. Almorcé en la casa, sí. Pero todo lo compré preparado. Entonces me imagino que obviamente en el éxito wow ampliaron lo que es la sección de comida. Listo. Muy bien. Vamos a hacer otro ejercicio, pero a lo estilo viejito, con los datos. Vamos a hacer este ejercicio que nos va a servir para hacerlo también con la prueba de Wilcoxon. O sea, la próxima clase vamos a ver la prueba del rango, del signo del rango de Wilcoxon. Entonces, vamos a ir al ejercicio. Es de mucha actualidad. Ya está listo. Bien. Vamos a hacer esta parte. Acá están los casos activos en los diferentes municipios de Antioquia. Vamos a hacer la comparación, como nos lo pide aquí, por acá la prueba. Dice aquí, dice, realice la prueba del signo de Fischer entre los casos activos entre el septiembre 7 y agosto 21. Trabaje con una significancia del 5%. Entonces veamos los datos. Acá estaban los casos activos en Medellín, septiembre 7, septiembre 21, o sea que el antes es septiembre 7, el después septiembre 21. Mire que se supone que en septiembre 21 teníamos 1.134 casos. Disminuyó. Mire que acá la variable indicadora nos muestra 0. En Bello disminuyeron. Es que el valor no nos interesa. Simplemente saber que disminuyó. En Itagüí disminuyó. En Envigado disminuyeron. Y así sucesivamente. Nos damos cuenta que aquí pasó algo. En Don Matías aumentaron los casos. Por eso es que la variable indicadora acá es 1. ¿Quién más tenemos aquí en especial? Ah, en Santo Domingo también aumentaron los casos. Más. Nos están dando los datos. ¿Cuántos son los datos iniciales? 26 municipios. ¿Cuántas diferencias positivas tenemos? 2. ¿Cuántas observaciones se descartaron? Ninguna. Mira que ninguna dio 0. Entonces vamos a llevarnos estos datos. No sé si alcanza, ¿será que alcanza a copiar todo esto? Listo. Vamos a llevarnos todos estos datos. Y vamos para el tablero a llevarnos los datos. Muy bien. Les voy a decir. Acuérdense que vamos a hacer la prueba. Nos dijeron que hagamos la prueba con un nivel de significancia del 4%. Bien, entonces recuerden, la significancia del 4%. Bien, acá la pregunta es el tratamiento.
simplemente es el tiempo. El tiempo. Tiempo transcurrido entre septiembre 7, que fue la medición del antes, y septiembre 21, que fue el después. Entonces miren que a veces el tratamiento puede ser el tiempo, no necesariamente necesitan tomar una medida, un remedio, como alguien puede decir que tratamiento es un procedimiento, un remedio, no. Aquí en este caso el tratamiento es el tiempo. Tiempo transcurrido. Queremos saber qué pasó en ese tiempo, qué efecto presentó. ¿Sí? Muy bien. Ya vimos y calculamos las diferencias. Ahí están las diferencias calculadas. O sea, que el paso de las diferencias. Diferencias. Ok. El paso 2 de la variable indicadora también está acá. Ahí calculado. Listo. Muy bien. Paso 3. B más. ¿Sí? Solamente tenemos dos positivas, dos municipios que en esas fechas aumentaron los casos activos. ¿Sí? Solamente dos. Paso 4. ¿Cuánto vale N? ¿Hay que hacer algún cambio al N? ¿Hay que descartar observaciones en este ejercicio? No. Ninguna. Ninguna observación dio 0. No tenemos empates. Los 26 municipios. No tenemos empates. No tenemos empates. Bien. Ahora vamos para el paso 5. Vamos a calcular el estadístico para muestras grandes. Recuerden que es B más 2 menos N sobre 2, 26 sobre 2, sobre la raíz de 26 sobre 4. Chicos, vayan haciendo esa operación. A ver cuánto les da. ¿Cuánto les dio? Menos 4.31. Sí, señor. Muy bien. Menos 4.31. Entonces recuerden que eso es muy importante porque para eso nos va a servir para plantear las hipótesis. Menos 4.31. Listo. Miren pues entonces que rápidamente calculamos las diferencias, calculamos las variables indicadoras, el programa nos los da, solamente encontramos dos diferencias positivas. No tuvimos que descartar municipios, no tenemos empates en este ejercicio. ¿Sí? Y tenemos el estadístico de la prueba. Sigamos. Vamos a entonces a hacer el planteamiento de las hipótesis. El planteamiento de las hipótesis.
Entonces tenemos las hipótesis. Delta igual a 0. Recuerden que tenemos claro que es el tratamiento. El tratamiento es el tiempo. Entonces hemos dicho. Entonces aquí podemos decir. El tiempo transcurrido entre septiembre 7 y septiembre 21 no ha presentado cambios en el número de casos activos de coronavirus en los municipios estudiados. O sea, no ha surtido efecto. Bien, pero lo interesante fue cómo lo escribimos. El tiempo transcurrido entre septiembre 7 y septiembre 21 no ha presentado cambios, o no han, pongámosle la N, no han presentado cambios en el número de casos activos de coronavirus en los municipios estudiados. Versus H es 1. Acá delta es menor que 0. Entonces miren que este es un efecto de esos negativos que uno quiere. Entonces digamos que en el tiempo, poner así, en el tiempo transcurrido, entre septiembre 7 y septiembre 21, que íbamos bien, ¿sí? Sí se han presentado cambios. Se han presentado cambios si es disminución, quiere decir que los casos después son menores que los casos anteriores. Ha presentado cambios favorables, ya que el número de casos de septiembre 7 son mayores que el número de casos, ya sabemos que son casos activos de septiembre 21. Entonces, esos son cambios favorables. A pesar de que están disminuyendo, en este caso son casos favorables. Recuerden que todo eso depende del contexto del problema. Como siempre digo, a veces menos es más y más es menos. En este caso, menos es más. Muy bien. Entonces tenemos el tiempo transcurrido, hipótesis. El tiempo transcurrido entre septiembre 7 y septiembre 21 no han presentado cambio en el número de casos activos de coronavirus en los municipios estudiados. O sea, no ha surtido efecto el tiempo. Mientras que al ser negativo el estadístico de la prueba, estamos diciendo que en el tiempo transcurrido entre septiembre 7 y septiembre 21
se han presentado cambios favorables. ¿Por qué favorables? Porque han disminuido. Eso es lo que esperamos, soñamos y queremos. Cambios favorables, ya que el número de casos de septiembre 7 son mayores que el número de casos activos de septiembre 21. Muy bien. Recuerden que estamos trabajando con un nivel de significancia de ¿cuánto? Chicos, ¿se acuerdan? Del 4%. Muy bien. Sigamos entonces. Vamos a buscar el estadístico, el valor de la tabla, perdón. Sigamos copiando los datos. Ahora vamos a encontrar Z de 1 menos alfa. Recuerden que el nivel de significancia con que vamos a trabajar es del 4%. O sea que acá 1 menos alfa es 1 menos 0.04, nos da 0.96. Tenemos que buscar el valor de Z de 0.96. Vamos a buscarlo en la tabla. 0.96. 0.96. Acá está, ni que hubiéramos calculado ahí. Ahí está, 1.751. 1.751. Entonces vamos al último paso. Zonas de aceptación. Bien, recuerden que estamos probando θ igual a 0 versus θ menor que 0. Como estamos haciendo la prueba menor, dijimos que el valor es 1.751, ¿no? Entonces, recuerde que como estamos haciendo la prueba menor, este valor lo tomamos negativo. Un momentico. Muy bien. Menos 1.751. Listo. Recuerde que como estamos haciendo la prueba menor, por eso lo tomamos negativo. Recuerde que a este lado aceptamos H sub 1 y acá acepto H sub 0. Recuerde que nuestro estadístico de la prueba nos dio ¿cuánto? Nos dio menos 4.31. Entonces acá está claramente que el valor nos caería por acá. Primero, de todas maneras, nos damos cuenta que está lejano, está distanciado. Aceptamos H sub 1, entonces nuestra conclusión es que aceptamos H sub 1. O sea que ese tiempo transcurrido, el tiempo entre septiembre 7 y septiembre 21
Digamos que fue favorable. Fue favorable porque disminuyeron los casos activos. Esa es pues la conclusión. Muy bien. Panorama muy distinto. Estos son datos recopilados de la Secretaría de Salud de Antioquia. Listo, les voy a mostrar los datos de octubre 25, el domingo. Comparamos esta columna con esta columna. ¿Sí? Les tengo una noticia. De septiembre 21 a octubre 25, en los mismos 26 municipios, tenemos 16 diferencias positivas. ¿Sí? En este caso, tenemos 3 municipios que han presentado los mismos casos, que son, les voy a dar un ejemplo, Copacabana, septiembre 21, tenía 63 casos. Octubre 25, 63 casos. Carmen de Igoral, 21 casos. Septiembre 21, 21 casos en octubre 25. En Santo Domingo, perdón, Peñol, teníamos un caso y sigue con un caso. Entonces, en este caso, habría que decir que a ese tamaño de muestra inicial de 26 hay que descartarle esos 3 municipios. O sea que si fuéramos a hacer esa prueba, o hagámosla rapidito, tomemos los datos. Miren pues, los datos que vamos a llevar. Estamos hablando de septiembre 21 a octubre 25. Estos son los datos que vamos a llevar al tablero. Veamos qué pasa. Con estos datos. Bien. Ya calculamos todos, ya calculamos. ¿Qué tenemos aquí en resumen? ¿Cuántas diferencias positivas? 16 municipios. En 16 municipios han presentado mayores casos activos. Recuerde que estamos haciendo la comparación septiembre 21 versus octubre 25. ¿Qué otro dato importante? Ojo, ya no trabajamos con 26 municipios, sino que estamos trabajando con 23 municipios. Se descartaron 3 municipios empatados. Muy bien, entonces ahora construyamos el estadístico de la prueba. Sería 16 menos 23 sobre 2 sobre 23 sobre 4. ¿Cuánto les da el estadístico de la prueba?
¿Cuánto les dio? Profe, 1.87. Muy bien. 1.87. Perfecto. Vamos a plantear las hipótesis. La hipótesis, ya sabemos que en este caso, o sea que en el tiempo transcurrido, en este caso, entre septiembre 21 y octubre 25, no ha surtido efecto. ¿Qué nos cambia acá? Totalmente. Ya no estamos hablando de delta menor que 0, ya estamos hablando de delta mayor que 0. O sea que en el tiempo transcurrido, entre septiembre 21 y octubre 25, los resultados no son favorables. No son favorables. Los casos antes son menores que los casos después. Acá aumentar los casos no quiere decir que es bueno, es al revés. Los resultados no son favorables. Los casos antes son menores que los casos después. Muy bien, ya sabemos que el estadístico nos dio 1.87. Si vamos a trabajar con el mismo Z, o sea, si vamos a trabajar con el 96% de confiabilidad o el 4% de significancia, ya tenemos el valor de Z, que es 1.751. Con esos datos vamos a concluir. Entonces miremos la conclusión. Y por eso es que estamos como estamos y por eso es que estamos tomando las medidas que estamos tomando, como lo del toque que queda en Halloween. Muy bien, entonces miremos las zonas de aceptación. Recordemos que estamos haciendo la prueba t igual a 0 versus h es 1, θ mayor que 0. Entonces, por eso es que el valor de z acá va a ser positivo. ¿Qué dijimos que es 1.751? Recuerden, acá se acepta h sub 0 y acá se acepta h sub 1. ¿Cuánto nos dio el estadístico de la prueba? Recuerden que nos dio 1.87. ¿Ese valor está muy lejos? No, cae acá, pero relativamente no está lejos. No está lejos. Para esta prueba no está lejos. .87. Entonces, lastimosamente, tenemos que concluir
que aceptamos H1, digamos que el tiempo, entonces el tiempo entre septiembre 21 y octubre 25 no ha sido favorable. No ha sido favorable para los casos activos. Tenemos en la actualidad mayores casos activos que hace un mes. Tenemos en la actualidad mayores casos activos que hace un mes. No es una noticia buena. Por eso es que la situación de las medidas que se están tomando para lo del toque de queda en muchos municipios para la celebración de Halloween. Y miren que el Halloween va a ser una medida para diciembre, muchachos. Entonces, no quisiéramos pues llegar a la situación de que en diciembre la situación estuviera peor. Entonces, imagínense toque de queda no solamente para menores, sino para adultos en diciembre, ¿sí? Y a veces toques de queda y de pronto locales cerrados. Volvemos como está en Europa en este momento con rebrote, que están ciudades cerradas, en cuarentena nuevamente. Nuestro país no es con una economía tan bollante como esos países. Si ya ha sido un año duro para la economía del país, no pensemos, no queremos ni pensar este año sin una temporada de diciembre, digamos, más cerrada de lo que en este momento está. Ahí sí pues le cuento pues que sí, el acabose. Muy bien.